por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos, estamos en un programa más en Por Escrito y el día de hoy nos acompañan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Me da mucho gusto saludarles, como siempre. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, como siempre, los invitamos que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Puede hacerlo a través de Facebook, Revista Por Escrito. Hágalo también en Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify. Véanos y escúchenos en nuestros canales de YouTube. Y desde luego hacemos dos atentas invitaciones. Una, que nos escuchen el 1670 de AM Radio Anáhuac. Y todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Y no se vayan a perder, también en Spotify pueden encontrar todos los programas que se producen. Cuentan las historias que hubo un tiempo en el que 3 locutores en un programa de radio llamado Por Escrito. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ya en nuestros pretextos literarios, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? ¿Qué mitos y leyendas vamos a querer platicar, mi querido Juan Carlos, mi querido Raúl? Vamos a hablar de este fenómeno que son los mitos y las leyendas, porque en México hay una gran riqueza, una gran riqueza y una gran curiosidad, porque el origen tanto del mito como de la leyenda es tratar de explicar por primera vez por qué sucedió algo, y las leyendas tienen que ver mucho con la identidad de cada pueblo, y bueno, vaya que México tiene una gran identidad. ¿Cuáles son los valores que se admiran? ¿Cuáles son las características que te hacen destacar en una sociedad? Entonces vamos a analizar lo que son los mitos y leyendas mexicanas y cómo estos nos relacionan también con la cultura universal. Al principio del programa decía Juan Carlos que cuenta la leyenda que había una vez 3 locutores. No, todavía hay locutores. Esperemos que todavía no digan había, ¿no? Sí. Pero ¿Somos fantasmas? aquí estamos todavía. Es un programazo el que tenemos el día de hoy. Ceci ya nos adentra, ¿no?, en la importancia de los mitos y leyendas. Mitos y leyendas lo tienen todas las culturas, absolutamente todas las culturas del mundo. Pero si hay algo de lo que nos podemos jactar los mexicanos, entre muchas cosas, ¿no? Desde luego la gastronomía, nuestra historia, que es sumamente rica. Bueno, dentro de la explicación precisamente de nuestra identidad, encontramos esto, los mitos y las leyendas. Y Ceci ya lo decía muy bien, ¿no? Las leyendas tienen parte de verdad. Hay una parte muy interesante en las leyendas porque la desglosamos. Esa parte verídica que se va distorsionando poco a poco con el tiempo, de generación en generación, o simple y sencillamente se va enriqueciendo para hacerla más entretenida, ¿no?, cuando se cuenta y cuando se transmite. Mientras que los mitos es un carácter mucho más ficticio. Pero esta parte de ficción tiene que ver con la explicación de las cosas, con el origen precisamente de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Cómo nos formamos, cómo nacimos, cómo seguimos existiendo. Entonces, es algo muy interesante porque si bien el origen de estos dos, tanto mitos y leyendas, parte de la oralidad, de esa transmisión, se han ido también poco a poco aplicando a la literatura, a la parte escrita, a lo textual, y las compilaciones que podemos encontrar de todo esto es enorme. Yo diría casi hasta infinito, ¿no? Porque siguen creciendo y siguen creciendo. Tenemos mitos y leyendas muy tradicionales y a veces solamente les ponemos atención a esos, pero hay muchísimo más, incluso de autores anónimos o que se siguen generando en la actualidad y que el objetivo es ese, que pasen a la posteridad, ¿no? Y hablemos de ellos. Hay mitos antiguos y también hay mitos nuevos y se seguirán haciendo. Por eso comenzaba con quizá en algún momento se hable de nosotros como los locutores que otrora hubo, no ahora, por supuesto. Creo que lo he dicho en otros programas, pero regreso a ello. En la historia del pensamiento humano podríamos dividir 3 momentos: un pensamiento mitológico, creacional, un pensamiento religioso, que es refinado, y un pensamiento científico.
todos buscan dar respuesta a las grandes incógnitas de la humanidad. Y aunque podamos pensar que el pensamiento científico resuelve, que sí resuelve muchas, en realidad cada vez que resuelve una, saca 2 o 3 preguntas más. De modo que nosotros seguimos en esa búsqueda. Y la primera búsqueda en todas las culturas, como ya se mencionó, es justo la parte mitológica. La mitología es una invención, pero es una invención necesaria para darle sentido, sobre todo, al origen regional del mundo. Vamos a hablar ahora de México. Y las leyendas, como bien dice la palabra, habla de lo legendario. Personas de la realidad, que pueden ser exagerados sus atributos o sus aventuras, se mezcla un poco con la fantasía, pero ese dejo de verdad es lo que va a ir alimentando lo legendario que hay, lo legendario que hubo en un territorio. Y yo creo, Juan, escuchándote hablar, y ya me dirás, si no es un brinco muy como temerario el que yo quiero hacer, pero los mitos y las leyendas tienen que ver mucho con la pregunta filosófica, ¿quién soy? Y con la curiosidad que las civilizaciones arcaicas tuvieron. A mí me llama mucho la atención y sobre todo me gusta mucho pensar en este ser humano que está estrenando, digamos, el mundo y de repente entonces tiene tantas cosas a su alrededor y vive asombrado. Y yo me comparo la sociedad en la que vivimos ahorita, que ya pocas cosas nos asombran. A todo le damos una explicación como muy científica o le damos una explicación muy académica, de repente le damos una explicación muy erudita, pero ellos no tenían estas explicaciones, entonces se formulan preguntas. Y hoy me parece que en esta cosa que tú conoces muy bien, que es la aceleración del tiempo y tal, o sea, como que queremos brincar de inmediato a explicaciones que de repente podrían parecer efímeras. Y lo que a mí me gusta de los mitos y leyendas es cómo estas sociedades se fueron dando estas explicaciones y cómo estos primeros hombres tuvieron estos valores a lo mejor de honestidad o de aventura o de fuerza o todo lo que les da esta identidad a un pueblo, porque si pensamos, pues algunos de estos héroes los vamos a ver como pícaros y otros los vamos a ver como muy astutos y a otros los vamos a ver como muy valientes y todo eso habla de lo que cada región va valorando. Y en México nosotros tenemos valores que vamos a ver muy, muy específicos, repetidos a lo mejor de otras sociedades, porque al final estos valores son universales, pero también muy, muy entremezclados con este sal y pimienta, con este picorcito que tenemos los mexicanos y que le damos el sabor a pues toda esta letra que viene de la tradición oral y que finalmente queda por escrito. Me gusta muchísimo el comentario que acaba de hacer Ceci, porque ahora sí que me pegó directamente en el aspecto de si traslado las leyendas a los libros, a las novelas, que es lo que a mí más me gusta, tanto escribir como leer, la parte de ficción, ¿sí? Tienen que ver también con el entretenimiento, con el goce natural de los seres humanos que necesitamos, ¿no? Para distraernos de las cosas. Y a veces es terrible cuando tienes que darle explicaciones a la gente que te dice, oye, eso que escribiste o eso que leíste, eso no se puede en la vida real. Despreocúpate, es ficción, tranquilo, disfrútalo, ¿no? Simple y sencillamente hay que imaginárselo y dejarse llevar a veces. No todo tiene que tener una explicación científica, como lo acaba de decir Ceci, ¿no? Entonces, eso nos pasa mucho a veces en las novelas cuando escribimos algo, ¿no? De decir, que te toque, no se puede, tranquilo, en mi libro sí se puede, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las leyendas. Las leyendas tienen esta parte también de entretenimiento. De hecho, si nos fijamos, nuestra propia Ciudad de México o algunos otros estados de la República Mexicana que están construidos sobre estas leyendas, muchísimas de estas leyendas tienen que ver con cosas paranormales, con fantasmas, con el muerto, con el que se te aparece en la calle, ¿sí? Puedes creerlo o puedes no creerlo, pero se trata también de no darle una explicación, sino de disfrutarlo, de hacerlo parte de nuestra cultura, de nuestro folclore, y eso es lo que a mí me gusta tanto, tanto de las leyendas como de los mitos, ¿no? Entonces, aquí está la recomendación, dejémonos llevar por esta gran cultura que tenemos aquí y en todo el mundo. Es cultura. Hacer esto es cultura. Se está dando, o bueno, se estaba dando
al menos antes de la pandemia, recuerdo bien, cada pequeño pueblo al que iba tenía como estos ejercicios que hacen nocturnos de contarte las leyendas de la ciudad o del local. Fascinante, es increíble, más allá del hecho de que hayan podido ser reales o sean simplemente exageraciones. Y lo que comentas es sí, es cierto y se mezcla. El día de hoy es muy común, al menos en la universidad, constantemente uno escucha a los alumnos hablar, por ejemplo, del signo del zodiaco, que es muy mitológico, pero dándole una explicación astronómica que tratan de versarlo en la realidad para poder explicar cómo es su personalidad, cómo es su modo de ver la vida. Y este tipo de cosas nos fascinan porque lo queremos creer, aunque sepamos que tienen algo de falsedad. Finalmente, nada más remarcar lo que mencionó también Raúl, y ya con esto vamos cerrando antes de que producción nos mate. La oralidad, lo fascinante que puede ser estar alrededor de un fuego y escuchar a alguien contar una historia. Yo recuerdo muy bien a mi primo contando la historia del Yellow Man allá en Valle de Bravo, o a la abuela de mi cuñada contando el relato de la sopa de piedra, que por cierto es un platillo que no tiene nada que ver con este cuento, pero es lo que nosotros vamos conservando. Y es así como se fueron conservando. Una última puntualización, son mayoritariamente los relatos de los españoles que llegaron a América los que dejaron por escrito los mitos prehispánicos, tanto en México como en Sudamérica. Pero bueno, eso será tema más adelante. Vamos a nuestra siguiente sección. Autor desconocido. Hoy en la sección de lo desconocido voy a hablar de una leyenda muy conocida. De hecho, es una leyenda panamericana. Es decir, casi abarca todo el territorio latinoamericano, esta leyenda. Sin embargo, existen datos curiosos que parece que son muy desconocidos. En primera instancia, habría que ver o habría que reconocer que esta imagen de la Llorona, de esta mujer que lanza voces lastimeras, que se arrepiente, tiene como muchísimas declinaciones. Ha habido tantas versiones, incluso ha habido versiones cinematográficas, ha habido transcripciones que la han puesto como prosa, hay poemas y cada región, por ejemplo, en México, tiene una versión distinta. Algunos la ponen como una mujer que fue deshonrada, a otras la ponen como una mujer que enviudó, en otros casos la ponen como una mujer que perdió a sus hijos, otras que los asesinó, en algunos casos ella los ahogó directamente. En fin, hay como muchísimas versiones de esta leyenda. Es tan importante que en el año de 2013 se le consideró como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México por la Asamblea Legislativa. Esta fue una declaratoria que evita que grupos extranjeros se apropien de este personaje. Cosa complicada. A ver, porque la leyenda de La Llorona es una leyenda que surge pues en la era precuautémica, según las primeras versiones que nos llegan de los estudios del Colegio de México. Entonces, sería verdaderamente terrible que no se protegiera a este personaje, porque de repente tenemos intentos de películas o series como Netflix, o esta película de Pixar en donde aparece en la película de Coco la Llorona, y entonces de repente ya le vamos a tener que pedir permiso a otras personas que registraron esos derechos, cuando en realidad sí se trata de un patrimonio muy mexicano, y por eso fue un gran acierto que se le reconociera como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Estas raíces también, es cierto, son raíces multiculturales, porque es muy común que se le conecte
con esta raíz mexica, ya que tiene un vínculo con esta mujer que tuvo estas visiones premonitorias de que el Imperio Azteca iba a acabar porque llegaría un nuevo reino. También existen versiones en el Ecuador, existen versiones en Venezuela de esta misma, en Chile y en Colombia también, en Guatemala. En Guatemala se llama María de Guatemala y es una mujer que engaña a su esposo y que queda embarazada. Y debido a la angustia que siente de que el marido la pueda agarrar con las manos en la masa, ahoga a sus 3 hijos y se suicida. En Colombia, la Llorona se llama la Tarumama y ella es un fantasma que va recorriendo valles y montañas cerca de ríos y de lagunas, vestida con una bata negra que le cubre hasta los talones, que tiene el pelo largo, ¿verdad? Negro, rizado, y que tiene grilletes en los pies. Y entonces, ¿cómo la podemos detectar? ¿Cómo sabemos que anda por ahí la Tarumama? Es porque la persiguen los grillos y la persiguen las luciérnagas, pero ten mucho cuidado de encontrarla porque seguramente te vas a encontrar que ella lleva un cadáver en sus brazos. También la Pucucuyen, que es como se le conoce a la Llorona en Chile, esta mujer se cree que llora eternamente porque le robaron a su hijo, porque le quitaron a su hijo de sus brazos cuando todavía el bebé estaba muy, muy pequeñito. Entonces grita la desesperación de que le hayan quitado a su chiquito. En fin, como se dan cuenta, las versiones tienen diferentes maneras de ser narradas y pues esa es la Llorona, este gran personaje que viene probablemente desde antiguo, desde la sociedad mexica y que todavía sigue reverberando por ahí. Conversaciones. Legendaria Ceci, ¿cómo empezamos las conversaciones el día de hoy? Mitiquísimos Juan Carlos y Raúl. ¿Por qué no empezamos por la leyenda que yo creo que es, pues yo creo que debe de ser una de las más famosas que tenemos en México, que es la leyenda de La Llorona? Hay estudios muy, muy formales de esta leyenda en el Colegio de México. De hecho, hay una compilación, porque la leyenda de la Llorona se va como tropicalizando. Entonces, hay una versión zacateca, pero hay una versión de la Huasteca Potosina y también del área de Veracruz, pero también en Guerrero. Y los versos van cambiando dependiendo como del tono de cada estado de la República. Entonces, por ejemplo, en Guerrero son muy lastimeros. Habla de una mujer que está llorando porque las cenizas de su hijo fueron tirados al río Cocula. Pero si hablamos, por ejemplo, de la leyenda de La Llorona, vamos a ver cómo los versos son muy pícaros y entonces tienen un doble sentido y por eso yo creo que las leyendas pues hablan también de la identidad de cada región. Yo también creo, como dice Ceci, que probablemente la leyenda de La Llorona es la más tradicional o la más conocida y que ha sufrido, ¿no?, distorsiones a lo largo de la historia. Está obviamente la original, ¿no?, de la época colonial, y bien lo dijo Juan Carlos, ¿no?, hace rato. En la época colonial surgen mucho las ideas de las leyendas, de los mitos y que quedan registrados bajo texto, pero de manera oral se fueron transmitiendo estas leyendas y la leyenda de la Llorona no solo ya pertenece a nuestro país, a México, sino que cruzó las fronteras, fue distorsionándose en toda América Latina y bueno, de ahí ni se diga en todo el mundo. Es una leyenda platicada por todo el mundo, hecho hasta película en Hollywood que son desastrosas, por supuesto, pero al final del día, fíjense cómo ha roto, ¿no?, cada una de las fronteras. Y este tipo de leyendas de pronto también se va adoptando a otros contextos. Por ejemplo, sucede mucho también en esta época colonial, ¿no?, de las monjas, ¿no? Por ejemplo, la leyenda del fantasma de la monja, ¿no?, en la alcaldía Cuauhtémoc, de esta mujer distinta al de la Llorona, mientras que la Llorona era de clase indígena.
En este caso tenemos a una mujer perteneciente a la clase alta que se enamora de un mestizo. Obviamente la familia de ella no lo permite, lo amenazan a él, le dan dinero, él se sale por la tangente y bueno, ella se acaba metiendo a un convento donde le llora precisamente a este amor que sufría ya en ese momento y finalmente se ahorca dentro del convento. Y la leyenda queda precisamente en que dentro del convento las otras monjas las llegan a ver el espectro de esta monja lamentándose. Esto me recuerda también a otra monja en el convento es el convento de San Felipe Neri, que luego se convirtió en el Teatro Ardeu. Misma situación, ¿no? Dicen que ahí una monja, por amor, por despecho del hombre al que amaba, recluida, se suicida y su espectro quedó ahí encerrado. La gente que después iba al Teatro Ardeu comentaba que mientras estaban viendo la obra de teatro, de pronto empezaron a escuchar los lamentos y los lloriqueos en alguna de las butacas y volteaban y siempre veían a una monja que lloraba y luego se iba. Esto ocasionó que la gente se molestara por los ruidos que ocasionaba y prohibieron a todas las personas de orden, tanto sacerdotal como monjas, que entraran a las obras teatrales. Entonces, supuestamente con esto iban a arreglar la situación y resultaba que no, que la monja seguía llorando, la veían y luego les empezaba a jalar los pies por abajo de las butacas a los asistentes, ¿no? Entonces, ahí como que van combinándose tipos de leyendas similares también. Me hizo recordar, Raúl, que los escuchas no lo saben, pero Raúl sí tiene la capacidad de ver fantasmas. Y una vez me tocó ver cómo se movía su móvil, la oficina cerrada, 8 o 9 de la noche. Yo por irme, nada más le dije a nuestra asistente, ¿ya viste que se está moviendo ahí? Vámonos, ya nos están corriendo. No veo yo fantasmas, pero hay que identificar también el tipo de leyendas. La Llorona es la más representada y ha llegado incluso al cine. ¿Cuál es la parte de realidad? Bueno, que debió haber muchas mujeres y hombres también en esta mezcla, finalmente somos mestizos. Estoy pensando también en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco. Por cierto, una de las representaciones que hay de La Llorona ya se hace en Xochimilco. Y en Xochimilco sí se puede ver a lo lejos la Isla de las Muñecas. La parte de la realidad es que ahí están las muñecas, aquí está la pequeña isla, y uno puede viajar por Xochimilco. Ya lo que haya podido pasar en esa isla es lo que es legendario. La que yo quiero relatar a continuación es una que Raúl no me va a dejar mentir, porque la vivimos por allá del 93-94, y fue la del chupacabras. Y claro, cuando uno está chico, 10 años aproximadamente, pues la imaginación vuela. Imagínense que así como hay pandemia por COVID y uno puede pensar, bueno, ¿y eso será realidad o no será realidad? ¿Qué pasará? ¿Cómo se sentirá? Pues uno andaba medio con miedo. No es que estuviéramos encerrados, pero iba con miedo, no vaya a ser que llegue el chupacabras y te termine devorando. En realidad sí se vive con cierta, sí, con cierto pánico. No sé, Ceci, que a lo mejor lo vivió un poquito con más racionalidad, pero para mí sí era un poco pavor el chupacabras. No empujes, Juan Carlos, pero efectivamente, yo en esos tiempos de los que tú estás hablando, yo estaba trabajando en una empresa que tenía tiendas en carretera. Entonces, a mí me tocó ir a hacer alguna vez el inventario y tenía a un almacenista, pero no te imaginas lo fuerte que estaba. Y me decía en ese tiempo, licenciada, ¿y si nos vamos? Y yo, pero pues no, todavía tenemos que... No, es que vamos. ¿Por qué? ¿Por qué te quieres ir? ¿Qué te pasa? O sea, ¿a quién vas a ir a ver? No, es que no quiero que nos vengan a ver. Pues, ¿quién nos va a venir a ver? Ahorita son las 12 de la noche. Que salen chupacabras. Chupacabras, por el amor de Dios, ¿no? Pero yo sí soy bien miedosa. Entonces, hay una leyenda, porque las leyendas de las que hemos hablado, esta que del chupacabras es más reciente, pero hay todavía una más reciente, que corre por los pasillos de la Universidad Anáhuac, en el plantel sur, que es, ahí está el anfiteatro. Entonces, yo me acuerdo que en una ocasión a mí me tocó dar el último curso, era un curso de maestría y yo era la única que estaba dando clases en diciembre. Y entonces me platicaron que había una niñita que no se había dado cuenta que estaba muerta y entonces le gustaba correr por los pasillos. Y de repente, pues mis alumnos metieron ya sus cosas, se despidieron, yo me tardé en cerrar la computadora, desconectarme y tal, y de repente iba caminando
y yo les juro que de repente, así, empecé a sentir todo frío, ay Dios mío, no se me vaya a aparecer la niñita, entre que son peras y son manzanas, la racionalidad no funciona, pero cuenta la leyenda que hay una niñita que además le gusta ir a jugar con ese móvil de Raúl, o muy temprano en la mañana, o muy tarde en la noche, y entonces le gusta mover ese móvil. Ay, santo cielo, yo no sé, pero ¿será cierto o no será cierto? No tengo muchas ganas de averiguar. Es buena amiga la niña, es buena amiga, me cae bien. Es buena amiga. Sí, no, por supuesto que ahí está esa leyenda. Hay quien asegura, sobre todo la gente de vigilancia con los que he platicado en la universidad, aseguran haberla visto varias veces y otros, pues nada más nos toca que, como comentan Juan Carlos y Ceci, en mi oficina se mueva por ahí este móvil del que ya platicaba, ¿no? Y me quedé pensando en otros comentarios que ya hacían ustedes, ¿no? El del chupacabras, cómo es inolvidable, ¿no? Hasta las máscaras. ¿Quién iba a decir que el chupacabras era un presidente pelón, orejón y bigotón, ¿no? Por aquella época, sin decir nombres, nada más así lo dejo, ¿no? Y el otro que me quedé pensando también, muy interesante, porque ayer tuve la oportunidad, mientras leía el guión, de meterme a Google, a la isla de las muñecas, ¿no? Que ya platicaba Juan Carlos ahí en Xochimilco, la historia atrás del personaje que originó todo esto, el dueño que tenía ahí Suchinampa, el señor, si no mal recuerdo, Julio Santana, fue quien en alguna ocasión, él decía que mientras estaba ahí en la isla, escuchaba los murmullos de una niña que había fallecido ahí con una muñeca. Y él, con tal de hacer que esta pequeña niña dejara de estarlo ahí atormentando a él o asustando, decidió empezar a coleccionar muñecas y a colgarlas a toda la isla como una especie de ofrenda, ¿no? La realidad es que si tú te ves ahorita el deterioro que tienen todas estas muñecas, el señor ya murió, por cierto, pero si tú ves todas estas, Julián Santana, muchas gracias a producción, Julián Santana era el nombre de este señor, si tú ves ahorita las imágenes, por los muñecos que se han ido deteriorando ahí en la isla, están tétricos, están espantosos, hasta parece que intencionalmente los desmembraban, le sacaban ahí un poco los ojos, pero bueno, es el tiempo, ¿no? El que ha hecho su labor y que le dé este aspecto tan fantasmagórico. Y sobre otra, no es leyenda, es mito, que yo creo que es fundamental para nuestras raíces mexicanas, pues es el del águila y la serpiente sobre el nopal, ¿no? Que incluso es el símbolo patrio dentro de nuestra bandera nacional. Este mito en el que Huitzilopochtli les dijo precisamente a esta tribu prehispánica, señores, tienen que irse a buscar un nuevo hogar y el lugar donde tienen que fundar su nuevo territorio, su nueva ciudad, que llevará por nombre Tenochtitlán, es donde precisamente encuentren un águila real mexicana, ¿no? Parada, postrada sobre un nopal y que en ese momento esté devorando una serpiente. Y así comenzó un viaje de 300 años, ¿no? Hasta que finalmente dieron con este símbolo del que ya les había hablado Huitzilopochtli, y así es como nace Tenochtitlán, y de ahí para el Real, ¿no? Llega España y sobre Tenochtitlán se construye lo que es nuestra Ciudad de México el día de hoy. Nada más para complementar, en la universidad, pero en la Panamericana, cuando uno está viendo de frente la iglesia de Santo Domingo, por el carril del lado izquierdo, viendo de frente a la iglesia, ya la quitaron, una ventana que tenía muñecas y juguetes colgados, cada vez se veían más macabros, como en un tercer piso. Me imagino que estaba abandonado el lugar, también hay mucho de esa zona ahí en Mixcoac, en donde también hay varias leyendas. Por cierto, y hablando de temores racionales, pregúntenle a Ceci sobre el buitre que vuela allá en su casa por Acapulco y el temor racional que se le puede tener. Y yendo un poquito al tema de los mitos, efectivamente ya mencionaba Raúl el clásico del escudo nacional. Es un mito fundacional para México. Y quisiera, en ese sentido, entre mito y leyenda y tergiversaciones de la historia, por ejemplo, todo lo que se cuenta sobre muchos héroes patrios, desde Miguel Hidalgo hasta los niños héroes. Por ahí circula mucho que si los niños héroes eran realmente niños, si realmente tenían heroicidad, si efectivamente se lanza o no se lanza con la bandera. Y lo que ocurre es que, claro, a los políticos también les conviene andar contando exageraciones o mentiras. Y esto también va distorsionando, desgraciadamente, un poco la historia, pero se vuelve parte de ese colectivo. Y realmente sí, los niños me parece que eran niños porque tenían entre 14 y 15 años y fue heroico. Y lo que sí se sabe
es que ellos, aunque les habían dado la instrucción de que se fueran porque eran los más jóvenes cadetes, ellos decidieron quedarse y decidieron dar la vida por México. Y eso es lo que sí vale la pena señalar, y eso es lo que valdría la pena que tuviéramos en cuenta como mito, leyenda nacional. Y fíjate que a mí uno de los mitos que vienen desde la era precuautémica que me gusta muchísimo es el mito del conejo, de esta como mancha de conejo que se forma en la luna. Y es que se supone que en algún momento, mientras estaban en la asamblea de los dioses, Quetzalcóatl decide bajar a la tierra para ver qué tanta bondad hay. Pero llega y él es Dios, no es humano, tiene esta condición y empieza a tener hambre. Y todo el mundo lo empieza a patear, no le hacen caso, los humanos no lo tratan bien. Y el único ser que lo trata bien es el conejo, que le comparte de su comida. Y entonces él le pregunta a Quetzalcóatl que qué quiere. Y él dice que a él le gusta mucho pues ese círculo que está en el cielo y le gustaría llegar allá. Y entonces, como agradecimiento, Quetzalcóatl lo lleva y allá lo deja. Entonces, creo que esos son uno de los mitos más bonitos, que además habla de esta posibilidad que tuvo esta civilización de estar viendo las estrellas, de estar viendo los astros, de estar viendo el cielo. Y esa curiosidad a mí siempre me ha llamado la atención, y estas explicaciones que ellos dan me parecen como muy ricas, muy lindas, pues, de la forma en la que ellos tratan de concebir y de decirle a la gente qué es lo que sucedió. Sí, coincido con Ceci. De verdad, en la parte prehispánica de nuestra cultura tenemos mitos y leyendas que son bellísimos en realidad. Este del conejo es extraordinario y causa gracia, ¿no? Porque cada vez que uno mira una luna llena ahora, puedes ver el conejo realmente, sí se nota, y te remite precisamente a estas transmisiones, ¿no? Que se han efectuado a lo largo de nuestra historia. Muy similar a lo mejor con el tema de los volcanes, ¿no? Del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, que yo recuerdo de niño, cuando todavía se podían ver los volcanes en las mañanas con mucha nitidez, y que ya me habían platicado en algún momento, ¿no? La leyenda de los volcanes, y yo siempre le decía, de niño no podía pronunciar perfectamente los nombres, entonces decía la mujer dormida, la famosa mujer dormida, o cuando ibas camino a Puebla, a Veracruz, a algún lado en un viaje y los veías, y ya te habían contado la historia, volteabas a ver y dices, es la mujer dormida, ¿no? O sea, es como una parte nostálgica, emocionante también, que te remite a decir, quiero creer que eso sí sucedió, ¿no? Que esta historia de amor y finalmente quedaron siendo vecinos, esta mujer, este hombre, para la posteridad. Y ahí están vigilándonos, cuidándonos, nuestra Ciudad de México, las zonas aledañas, Puebla, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera también empezar a hacer mención, porque ya sabemos que aquí el tiempo nos come, en este programa que lo disfrutamos muchísimo, empezar a abordar algunos también de los libros, de las recomendaciones. Y yo pensaba nombrar el de Mitos y Leyendas de todo México por Homero Adame Martínez, porque me parece, realmente no lo he leído, pero causa aquí, leyendo un poquito sobre este tema, emoción, es decir, sí me interesa adentrarme a este texto porque precisamente tiene que ver con la explicación que hemos dado en este programa. Originalmente las leyendas y los mitos se transmiten de manera oral. Esto es lo que hizo precisamente Homero Adame Martínez. Fue a cada uno de los 32 estados de la República Mexicana a recopilar estas anécdotas que se transmiten, insisto, de manera oral, y él empezó a escribirlas textualmente, ¿no? Entonces hace un compilado de 2 leyendas, una leyenda y un mito por cada uno de los estados de la República. Y no solo eso, para adentrar a cada uno de estos, él mismo te explica un poco, te argumenta el contexto histórico tanto de la leyenda como del mito y de la localidad. Entonces creo que es un libro muy interesante para leer si nos gustan los mitos y las leyendas. Precisamente porque los mitos y las leyendas tienen tradición oral, es que además existen muchas versiones de la misma historia. Solemos quedarnos con la primera que escuchamos. Un poco ocurre esto con la música. La primera versión suele ser con la que el punto de referencia.
Y hablando justo de los volcanes, a mí me hace recordar mucho a Shakespeare, porque es una tragedia finalmente. Es una princesa prometida a un guerrero que tiene que ir a conquistar otro territorio para el rey, y cuando el rey decide casar a la princesa con alguien más, pensando que el otro ya no logró además cumplir su cometido, ella decide quitarse la vida justo en el momento en que el héroe va regresando y bueno, también se va a quitar la vida por el mismo motivo. Y en ese sentido hay un libro de Julio Blockner que se llama Los volcanes sagrados, donde deja por escrito un poco las versiones y las leyendas en torno a los dos volcanes que todas las mañanas gustamos de ver amanecer o atardecer. Yo quisiera platicarles rápidamente que en La Piedad, Michoacán, hubo una leyenda de que sobre el templo de la Purísima había un dragón, y entonces el que se acercara al templo en la noche iba a ser comido por el dragón. En realidad no era un dragón, en realidad era un cocodrilo, porque hubo tiempos en los que la Piedad se inundaba. Entonces, todas estas explicaciones, a mí me gustaría recomendar el libro de Leyendas Mexicanas por Artemio del Valle Arispe, con una pluma magnífica, recrea todas estas leyendas. A mí, rápidamente, ¿no? Hay una leyenda que me gusta mucho, que incluso la enseño a los alumnos, que no es tan conocida en la Ciudad de México, pero nos tenemos que ir a la zona de Hermosillo, donde existe esta leyenda del Casino del Diablo, ¿no? En el que precisamente una mujer de clase humilde que quería destacar, que quería crecer a las zonas altas de las esferas, se mete con la clase social, de pronto alta, empieza a bailar con un individuo ahí súper galán, resulta que baila con el diablo en ese momento y el diablo quema el casino y nunca se sabe qué pasa con ella. Algunos dicen que se tuvo que ir con el diablo a vivir con él para pagar varias cosas que no les voy a contar más de la leyenda, pero que acontecen en esta historia. Y El es casino. que se necesita tener una explicación racional para todo este tipo de cosas. Mi recomendación, antes de que nos despidamos, va a ser buscar cualquier versión, cualquier edición del mito de los 5 soles, que es mito fundacional en nuestro país. Vamos a despedir el programa, por favor. Les agradecemos siempre el favor de su atención y también les quiero agradecer al equipo que hace posible este guión, Viviana Topete, y a todos los que nos ayudan. Muchísimas gracias. Miren, tenemos un visitante con Raúl. Aquí está también, aprovechando para despedirse, mi hijo Santino y yo nos despedimos de ustedes. Recuerden escucharnos a través de Código Libre todos los miércoles 9 de la noche. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Inés Rendón, Valeria Martínez, Brandon Hurley, Julia Prieto y Salma Ayala, que hicieron posible este programa. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum.